Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? Nadie esperaba lágrimas en ese momento. Cuando León XIV apareció en el balcón central de la Basílica de San Pedro para su primera bendición como papa, el mundo entero esperaba firmeza, solemnidad, tal vez incluso esa mirada distante que se ha vuelto estándar entre los grandes líderes religiosos. Pero lo que vieron fue un hombre con lágrimas en los ojos, su respiración visiblemente temblorosa, sosteniendo el anillo papal con una mano que apenas podía dejar de temblar. Algunos pensaron que era la emoción del puesto, otros vieron debilidad. Lo que nadie sabía era que, apenas 20 minutos antes de aquella aparición, León se encontraba solo en una habitación oscura, con una carta en las manos y el corazón destrozado. La carta no vino de cardenales ni de asesores. Pertenecía a su madre, fallecida 7 años antes, y estaba guardada para ser abierta solo si un día era elegido papa. El sobre estaba sellado con cera antigua, marcado con un escudo familiar que casi había olvidado. Eso no fue una bendición, fue un llamado. Y empezó con 4 peticiones que ningún hombre querría recibir en ese momento. El primero de ellos fue un puñetazo en el estómago: visitar la tumba de un hombre al que odiaba. León apenas podía leer las palabras de su madre sin sentir un nudo en el estómago. Ese hombre había destruido a su familia. Fue responsable de la ruina de su padre, del exilio de su hermano y de un dolor que duró décadas. Mamá nunca había hablado del perdón. Él tampoco. Vivieron años apoyándose mutuamente en el amargo silencio de quien tiene un enemigo común. Pero allí estaba, escrito a mano con su letra temblorosa: perdona, no por él, sino por ti, déjalo ir. León cerró los ojos y por un momento olvidó que ahora era papa. Él era solo un hijo enfrentado a un dolor que pretendía superar. Mundo esperaba su primera bendición, pero él sabía que no podría bendecir a nadie mientras llevara ese odio dentro de él. A la mañana siguiente de la elección, antes incluso de ver los aposentos papales con todos sus lujos históricos, León pidió ir al pequeño pueblo donde estaba enterrado el hombre. Nadie entendió la petición. Un guardia de seguridad lo acompañaba, silencioso y tenso, sin saber si esto era parte de algún ritual poco conocido. León no explicó nada. Caminó por las calles que parecían congeladas en el tiempo, como si el lugar se negara a cambiar desde que todo sucedió. Cuando llegó al cementerio, sus pies se trabaron. Reconoció la lápida desde lejos. No había flores ni ninguna señal de que alguien hubiera estado allí en los últimos años. Era una piedra fría, sucia y olvidada. Se quedó allí durante largos minutos, mirándolo como si estuviera mirando un espejo viejo, que reflejara dolores mal curados. No se pronunció ni una palabra en voz alta. Solo un pensamiento, persistente: ya no soy tu prisionero. Entonces, con un pequeño gesto casi imperceptible, León se arrodilló ante la tumba y lloró. No fue un llanto bonito. No había nada sagrado ni elegante en ello. Era el tipo de grito que se te queda atascado en la garganta, que sale en pedazos, que arranca algo de lo más profundo. Lloró por su padre, a quien nunca volvió a ver sonreír. Para la madre que se lo guardó todo para ella, en silencio. Para el hermano que se fue sin mirar atrás. Y, sobre todo, por sí mismo. Por el chico que llevaba el odio como una armadura y que ahora necesitaba dejarlo ir para poder seguir adelante. El silencio en el cementerio era absoluto, como si el mundo se hubiera detenido solo por ese momento. Al levantarse, León no se sentía mejor. No hubo alivio inmediato, ni revelaciones divinas. Pero algo había cambiado. No podía explicar qué. Todo lo que sabía era que, por primera vez en años, podía respirar sin un peso en el pecho. Al regresar al Vaticano, León se dio cuenta de hasta qué punto ese lugar albergaba símbolos de poder y riqueza que siempre le habían molestado, pero que ahora parecían casi descarados. Los pasillos dorados, las alfombras importadas, los anillos, los títulos.
Todo ello tenía un significado diferente después de visitar el cementerio. Era como si cada lujo lo alejara más de la verdad que buscaba vivir. Caminó hasta el dormitorio papal, recorrió todo el espacio en silencio y en menos de 15 minutos pidió ser trasladado a una habitación más pequeña, cerca del archivo central, donde trabajaban los escribas. La decisión provocó un malestar inmediato entre los asistentes. Pero Santidad, la sala papal es tradición. León simplemente respondió: Jesús no tenía dónde dormir. Y eso fue todo. Nadie se atrevió a discutirlo, pero las miradas en sus rostros lo decían todo. Ese nuevo papa era impredecible y, tal vez, demasiado peligroso para un sistema que vivía manteniendo todo como siempre. Los cambios no terminaron ahí. León rechazó los zapatos rojos. Eligió una sotana sencilla, sin bordados. Prescindió de la limusina del Vaticano y, en su primer día de trabajo, caminó hasta la residencia del personal para hablar con los cocineros. Dijo que desde entonces prefería comer con ellos. Algunos sonrieron, otros no sabían cómo reaccionar. La noticia se difundió rápidamente. Algunos cardenales lo llamaron radical, otros demagogo. Pero él no estaba tratando de complacer a nadie. Estaba simplemente cumpliendo el segundo pedido de su madre: renunciar a la comodidad, al ego y a la vanidad. Y eso para León fue más que un gesto simbólico. Fue una especie de purificación. Cada objeto de lujo que quedó atrás fue como una cáscara dura que se desprendió. Y en el fondo tenía miedo. Miedo de no ser aceptado, de ser saboteado, de ser malinterpretado. Pero la voz de la madre volvió firme, como un eco íntimo. Si tienes miedo, hazlo de todos modos. La tercera petición de la carta parecía, a primera vista, más sencilla: escuchar a quienes no creían en él. Pero para León, quizá fue lo más incómodo. Durante sus años como cardenal, vio desde lejos cómo un brillante teólogo era derrocado, un hombre que se atrevió a cuestionar abiertamente ciertas posiciones de la Iglesia y fue silenciado por ello. León recordó cómo fue humillado en público, llamado hereje por algunos e ignorado por todos. Pero ahora, como papa, necesitaba ir tras este hombre, no para rehabilitarlo políticamente, ni para parecer magnánimo. Fue personal, fue una demanda íntima. La carta decía: la voz de Dios a veces susurra en la boca de aquel a quien rechazas. León sabía que esa conversación no cambiaría el mundo, pero podría cambiar algo dentro de él, y eso fue suficiente. Encontrarlo no fue difícil. El teólogo vivía recluido en un pequeño pueblo de Toscana, escribiendo artículos para lectores que ya no pertenecían a la iglesia. León acudió allí sin comitiva. Solo él, el conductor y una mochila con algunos libros viejos que el teólogo solía citar. Al verlo en la puerta, el hombre tardó un tiempo en reconocer quién era. Entonces dije: ¿por qué ahora? León respondió con un gesto. Extendió los libros y se sentó en el suelo del porche. Hablaron durante horas, sin liturgia, sin términos diplomáticos. Solo dos hombres intentando entenderse. León no se defendió. Acabo de escuchar. Las críticas llegaron como puñaladas sobre la hipocresía institucional, los dogmas rígidos, el miedo a la verdad. Pero León permaneció allí, vulnerable, porque sabía que necesitaba escuchar eso para no convertirse en otro líder ciego a sí mismo. Al final de la conversación, el teólogo no ofreció perdón ni pidió disculpas. Tampoco hubo una reconciliación oficial, pero al despedirse, dijo algo que León jamás olvidaría: si tu valentía es constante, quizás logres más que gobernar, quizás logres servir. Eso siguió dando vueltas en la cabeza de León durante días, porque en ese momento comprendió que no se trataba de revertir una injusticia pasada, sino de evitar que del silencio y la arrogancia surjan nuevas injusticias. A su regreso a Roma, León trajo consigo una carpeta que contenía los textos inéditos del teólogo, ideas que nunca serían aceptadas en los pasillos dorados del Vaticano, pero que tenía la intención de leer con atención. No por rebeldía,
sino porque estaba aprendiendo a las duras penas que liderar exigía más escuchar que imponer, y escuchar a quienes lo criticaron fue la tercera petición de la carta. Solicitud cumplida, pero aún faltaba el último, el más difícil, lo más personal, lo que había estado posponiendo desde el momento en que leyó aquellas palabras escritas con tanto dolor. Si tienes miedo, hazlo de todos modos. Se trataba del hermano. Hace años, una discusión los separó definitivamente. No fue un conflicto noble ni una diferencia de ideales. Fue orgullo, dolor y palabras dichas en el peor momento posible. La madre siempre intentó unirlos, pero León se negó. En el fondo, pensaba que su hermano no lo entendería, que no reconocería el camino que había tomado. Ahora, como papa, ya no podía esconderse detrás del papel de hombre santo. Simplemente tenía que ser un hermano. Luego, en silencio, sin avisar a la curia ni llamar a la seguridad, tomó un coche sencillo y salió hacia la ciudad donde vivía su hermano. Ni siquiera sabía qué diría. Simplemente sabía que tenía que irme. León llegó al pequeño pueblo con el corazón apesadumbrado. No había protocolo, no había seguridad, solo él, un hombre, cansado de cargar heridas y secretos. El hermano, al verlo en la puerta, se quedó paralizado un momento, como si no supiera si abrir, cerrar o salir corriendo. León esperó. No hubo necesidad de palabras rápidas. El silencio habló por ellos. Entonces, como si no hubiera pasado el tiempo, sus brazos se encontraron en un abrazo vacilante, pesado, pero lleno de una urgencia que ningún argumento podría borrar. Aquel encuentro no fue una historia de reconciliación inmediata, llena de risas o de perdón fácil. Fue un reencuentro duro, lleno de imperfecciones, pero genuino. Fue el comienzo de algo que ambos habían negado durante años: la posibilidad de una cura. Los días que siguieron no fueron fáciles. León y su hermano intentaron reconstruir un vínculo que el tiempo y el orgullo habían destruido. Hubo momentos de frustración, de silencio e incluso de ira contenida, pero también hubo pequeños gestos que hablaban más que cualquier palabra. Una taza de café compartida, una mirada que dejó de huir, una llamada telefónica inesperada. León sintió que este viaje era un desafío interno mayor que cualquier discurso público o decisión del Vaticano. El miedo que había sentido antes de partir estaba allí, pero el coraje que crecía en su interior hablaba más fuerte. Cada paso hacia su hermano era un paso hacia su propia libertad, y sabía que cuando regresara a Roma sería un hombre diferente. Quizás no sea perfecto, pero sí completo. El regreso al Vaticano fue silencioso. León no necesitaba aplausos ni fiestas. Llevaba en el pecho una sensación de alivio mezclada con una nueva inquietud, esa que surge cuando alguien sabe que ha cambiado, pero todavía no sabe exactamente cuánto. La carta de su madre todavía descansaba en su bolsillo, ahora marcada por manchas de sudor y algo de tinta corrida. Lo sacó y releyó las solicitudes, sintiendo la mano firme de su madre guiando cada una de sus decisiones, incluso después de la muerte. A partir de ese momento, no sería solo un papa preocupado por el dogma y la tradición, sino un hombre decidido a liderar con lo que quedaba de humanidad en aquellas palabras escritas por quienes lo conocieron mejor que nadie. En los días siguientes, las acciones de León causaron revuelo en el Vaticano. Sus gestos sencillos, la manera informal de hablar con los cardenales y obispos, la renuncia a privilegios, provocaron sorpresa y resistencia, pero había algo que nadie podía negar. Parecía genuino. No intentó complacer a todos ni buscó la aprobación fácil. Había una fuerza tranquila, casi invisible, que provenía de su silencio y de su elección consciente de ser diferente. En cada misa transmitía más emoción que reglas, y a los ojos de los fieles, esa autenticidad los conmovió profundamente. Para León, esta fue la prueba de que la carta de su madre no era solo una lista de cosas por hacer, sino un camino hacia la transformación. En su primera misa oficial,
León no apareció vestido con las tradicionales vestimentas doradas y bordadas. En 1900, en lugar de ello, vestía una sotana sencilla y sin adornos y evitaba los gestos de autoridad exagerada que muchos esperaban de un papa. En el altar, su voz tembló un poco, llena de genuina emoción. Habló sobre el perdón, la humildad y la importancia de reconocer la propia humanidad antes de exigirla a los demás. Muchos de los presentes quedaron sorprendidos, algunos incómodos, otros profundamente conmovidos. La transmisión televisada de la misa tuvo un impacto inesperado. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el Papa que no se escondía detrás de rituales vacíos, sino que parecía hablar directamente al corazón de la gente. Sin embargo, lo que pocos sabían es que, minutos antes de subir al altar, León recibió una carta de su madre, entregada discretamente por un fiel secretario. El antiguo sobre, marcado con un escudo familiar olvidado, no solo contenía palabras, sino el peso de una herencia emocional y espiritual que pocos podían comprender. Lo leyó rápidamente, con mano temblorosa, y sintió de nuevo aquella mezcla de miedo y coraje que le había acompañado desde el inicio de su papado. La carta no contenía ningún consejo sobre política o poder, sino exigencias que le tocaban el alma. Las 4 peticiones que lo transformaron de un hombre con un título a un líder que enfrentaba sus propias heridas para guiar a otros. El silencio que se apoderó de León en ese momento era pesado, casi palpable. Guardó la carta en su bolsillo, respiró profundamente y caminó por el pasillo con una mezcla de nerviosismo y determinación. Ya no era solo el Papa quien hablaba a la multitud, sino un hombre que llevaba dentro de sí el legado de una madre que lo conoció profundamente y lo desafió a ser mejor. Cada palabra pronunciada en aquella misa parecía sacada de una experiencia íntima y dolorosa, y por eso conmovía a la gente con una fuerza poco común. En ese momento, la jerarquía y los títulos perdieron su importancia frente a la humanidad que allí se mostraba. Tras la ceremonia, muchos fieles manifestaron sentir una conexión sin precedentes con León. No era solo la figura del Papa, sino la sensación de que había allí alguien que comprendía el peso de la fragilidad humana. No ofreció respuestas fáciles ni soluciones mágicas, pero compartió el viaje de aprender a perdonar, dejar ir y enfrentar sus miedos. La carta de su madre había abierto una puerta dentro de él, y al atravesar esa puerta, invitó al mundo a hacer lo mismo. Fue una invitación a mirar hacia nuestro interior y encontrar el coraje que a menudo parecía imposible. Aunque el papado de León adquirió un nuevo cariz, no todos estaban preparados para aceptar esa transformación. Entre los cardenales circularon rumores y preguntas. ¿Puede un papa tan vulnerable soportar el peso de la Iglesia? ¿Está debilitando la fe al mostrar sus debilidades? Esas dudas flotaban como nubes oscuras, amenazando con desatar tormentas. León, sin embargo, no se dio por vencido. Sabía que su misión no era complacer a todos, sino ser fiel a una verdad mayor, la que la carta de su madre le había revelado, y en el fondo sentía que el mayor desafío sería mantener esta sinceridad en medio de la política y los juegos de poder del Vaticano. Sin embargo, incluso con una oposición silenciosa, León encontró fortaleza en la sencillez y el perdón que buscaba practicar. Cada acto de humildad, cada palabra sincera, parecía tranquilizar no solo a él mismo, sino también a una porción creciente de la población que se sentía alejada de la iglesia tradicional. La gente común comenzó a ver en ese papa a alguien cercano, alguien que también llevaba consigo dudas, miedos y la necesidad de reconciliación. Y poco a poco, esa postura introspectiva y emotiva que conmocionó al inicio de su papado empezó a convertirse en un faro para muchos. Una luz diferente en un escenario a menudo rígido y distante. En una noche silenciosa, lejos de cámaras y miradas indiscretas, León volvió a abrir la carta de su madre. Las palabras que una vez se sintieron como una carga ahora tenían una fuerza silenciosa.
casi una promesa. Releyó cada requisito, sintiendo que esas 4 tareas no eran una lista de obligaciones, sino una brújula para una vida de autenticidad y servicio. Guardó la carta cuidadosamente, junto a una vieja foto de su madre, y por un momento guardó silencio, como si encontrara fuerza en ese simple gesto para seguir adelante. La carta lo había transformado más que cualquier homilía o decreto oficial. Pero el viaje de León aún no había terminado. Sabía que el camino del perdón, la humildad y el coraje era continuo y requería vigilancia diaria. La reconciliación con su hermano fue un paso, pero la verdadera victoria estuvo en mantener viva la llama de la transformación dentro de sí mismo e inspirar ese cambio en los demás. En cada decisión, en cada encuentro, recordaba a su madre que, aunque ausente, guiaba su corazón. León ya no era solo un papa con título. Era un hombre que había aprendido a liderar a través de la verdad, la vulnerabilidad y el amor. En la plaza, frente a la Basílica de San Pedro, un pequeño grupo de fieles se reunió para escuchar a León. No era una multitud, pero sí suficiente para que su voz, sencilla y directa, llegara a quienes necesitaban escucharla. Habló de la importancia de mirar hacia adentro, de afrontar el dolor sin miedo y de buscar el perdón no como un acto de debilidad, sino como un camino hacia la libertad. Sus ojos transmitían más que palabras, una sinceridad que conmovió profundamente a todos los presentes. Para muchos, ese momento fue el retrato de un papa diferente, menos distante, más humano, alguien que realmente vivía lo que predicaba. Entre los espectadores había personas que nunca antes se habían sentido cercanas a la iglesia. Algunos trajeron dolor, dudas y hasta rechazo, pero cuando escucharon a León, sintieron que les hablaba a ellos, no a una institución. Las barreras comenzaron a caer, no todas a la vez, sino lentamente, con el tiempo y la repetición de esa voz que no se escondía tras discursos vacíos. La transformación del Papa no fue solo personal, fue una invitación a que todos se permitieran cambiar también. Y, en ese pequeño gesto, la semilla de una nueva era comenzó a germinar. A pesar de las presiones y críticas que enfrentó, León encontró fuerza en la sencillez que había elegido para su papado. Cada día alejado del lujo y la ostentación era una reafirmación de su misión personal. Él sabía que el verdadero poder no estaba en las túnicas ni en los títulos, sino en la capacidad de tocar vidas y transformar corazones. Esta convicción lo mantuvo firme, incluso cuando los rumores en su contra se hacían cada vez más fuertes en los pasillos del Vaticano. Para León, esa resistencia no hizo más que reforzar que estaba en el camino correcto, aunque fuese el más difícil. La relación con su hermano, que antes parecía imposible de restablecer, ahora se convirtió en un símbolo vivo de esperanza y superación. León ya no veía ese vínculo como una deuda por pagar, sino como un don que podía cultivar. Ambos hombres aprendieron a lidiar con las heridas del pasado sin negar la complejidad del presente. Y en ese silencio compartido, había una fuerza que pocos podían comprender. La fuerza del amor que, incluso cuando duele, nunca desaparece del todo. El impacto de la transformación de León no se limitó al Vaticano. Poco a poco, la prensa internacional comenzó a notar su postura diferente, y los periodistas comenzaron a resaltar no solo sus decisiones administrativas, sino la humanidad que emanaba de sus acciones. Los informes revelaron la rutina sencilla, las visitas discretas a barrios pobres, los encuentros sinceros con personas marginadas. León se estaba convirtiendo en un símbolo de que la fe puede caminar junto a la honestidad y la humildad. Y para muchos, esto trajo esperanza en tiempos de desconfianza y crisis. Sin embargo, detrás de este cambio visible, había un hombre que se había enfrentado a sus propios demonios, impulsado por el amor de una madre que no lo había abandonado ni siquiera después de su muerte. La carta, con sus profundas peticiones, no solo lo guió, sino que lo desafió a ser un tipo diferente de papa, no un gobernante distante,
sino un líder vivo y sensible. León sabía que su viaje no terminaba ahí, sino que cada paso, cada elección, podía ser un legado de coraje para todos aquellos que buscaban la luz en medio de las sombras. El último día de un año que Sinnoh parecía tener un peso infinito. León cerró los ojos y sintió por primera vez la verdadera paz. No era la paz del poder o del prestigio, sino la paz de saber que habían cumplido una misión mayor que simplemente ganar un título. Guardó la carta de su madre en un lugar seguro, junto a la foto que le recordaba de dónde venía. No de una estirpe de papas, sino de una familia marcada por los defectos, las heridas y, sobre todo, por un amor que todo lo soportó. León se puso de pie, dispuesto a afrontar lo que viniera, ahora como un hombre completo, capaz de liderar no solo con la cabeza, sino con el corazón. La transformación que comenzó con una carta dejada por una madre fallecida cambió no solo la vida de León, sino también la historia de la Iglesia. Demostró que el verdadero poder no reside en el control, sino en el coraje de ser vulnerable, en el perdón que libera y en la humildad que nos acerca. Su papado fue diferente, quizá incluso extraño para algunos, pero nunca vacío. León XIV no gobernó la Iglesia solo con leyes o dogmas, sino con el poder transformador de la memoria, el amor y la reconciliación. Un legado que, para quienes lo conocieron de cerca, era mayor que cualquier trono o corona.